dicho que está preparado o preparada, así que vamos para adelante. Y estamos enseñando, hemos comenzado una serie nueva el pasado domingo, si usted estuvo y usted lo recuerda, titulada Justificados en Cristo. Amén. Justificados en Cristo. Y nosotros necesitamos entender lo importante que es tener una revelación de la justificación en Cristo Jesús. Amén. Y de que solamente Cristo Jesús es quien ha podido producir justicia en nosotros. Es quien se hizo pecado, según la Biblia, para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en Él. Por causa de estar en Cristo, usted y yo hemos sido hechos la justicia de Dios. Diga conmigo, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Amén? Entonces, este tema es sumamente importante porque lamentablemente a veces la gente no disfruta de todo lo que Dios ha hecho a favor nuestro por causa de la conciencia de pecado. Durante esta serie estaremos hablando acerca de caminar libres de la conciencia de pecado, pero había en el libro Dos tipos de justicia de Kenyon, que yo se lo recomendé la semana pasada, cuenta la historia de un hombre que estaba con el pastor hablando, y él le dice: mira, yo he sido religioso toda mi vida, le he creído a Dios, he tratado de portarme bien, he ido a la iglesia, pero toda mi vida he vivido una vida limitada. Toda mi vida la conciencia de pecado me ha mantenido esclavo. Nunca había escuchado algo como lo que tú predicaste ayer, le decía este hombre a su pastor, acerca de que somos la justicia de Dios. Nunca había escuchado que yo tengo la naturaleza de Dios, y eso había impedido que yo pudiera disfrutar de todo lo que Dios había hecho por mí. Escuche, la gente vive esclava cuando no hay revelación de la palabra. Lamentablemente, por causa de caminar viviendo entre pactos, el no dividir correctamente los pactos, el no entender en qué pacto nosotros estamos viviendo hoy, el no entender lo que Jesús hizo por nosotros, hace que la gente, a pesar de ser cristianos, vivan una vida totalmente limitada. Y escuche, usted y yo hemos sido diseñados no para vivir vidas limitadas, sino para vivir vidas ilimitadas. Porque el poder de Dios no tiene limitación. El poder de Dios es totalmente ilimitado. ¿Amén? Entonces, cuando a nosotros, se nos revela quiénes somos en Cristo y que hemos sido justificados, vamos a caminar con esa libertad, vamos a caminar, vamos a estar, como le decía Kenyon, lo dice de esta manera: justicia es la capacidad de estar en la presencia de Dios sin temor y sin ningún sentimiento de culpa o de inferioridad. Eso es entender justicia. Amén. Otro pastor también había estado en uno de los lugares, en una tribu de Latinoamérica, y él de repente era la primera vez que escuchaba a alguien predicar acerca de la justicia de Dios en Cristo. Y este pastor, en medio de la predicación, no pudo hacer más que otra cosa que levantarse con lágrimas en sus ojos diciendo: soy pastor por más de 25 años y nunca había escuchado esto. Nunca nadie me había predicado estas cosas. Gracias por decirme que soy la justicia de Dios en Cristo. Escuche, la gente está cansada de que se les condene, la gente está cansada de que se les golpee, de que siempre se les estén, dando palos por todos lados. Y van a la iglesia y les siguen dando palos. Y reciben palos durante toda la semana. Y un hombre de Dios dijo esto, cuando a él le critican porque dicen que él siempre, su mensaje es hacer que la gente se sienta bien. Entonces le dijeron: ¿usted se da cuenta que a usted le critican porque usted los domingos predica de forma que hace que la gente se sienta bien? Y él dijo: normalmente la gente durante toda la semana está sufriendo como para que encima vengan a la iglesia, que se supone que es el lugar donde mejor deben sentirse, y encima sigan sufriendo en la iglesia. Sigan siendo golpeados, sigan siendo maltratados. Este hombre de Dios, que tiene una de las iglesias más grandes de Estados Unidos, él dijo: yo no estoy aquí para maltratar a nadie. Jesús vino para hacer sentir bien a la gente. Jesús vino para que la gente entienda que Él ha traído vida y vida abundante, no mala vida, no una vida de sufrimiento. Amén. Entonces, lamentablemente, por causa de religiosidades, por causa de diferentes cosas, por causa, repito una vez más, de no entender los pactos, por causa de no entender los pactos, la gente vive vidas limitadas.
Ayer estaba en un lugar y un pastor me miraba serio y me decía, hay perdón para España. Hay perdón para España, porque ahora España está haciendo esto, está haciendo aquello. Escuche, el perdón fue la cruz del Calvario, no por algo que alguien haga. Entonces, hay diferentes cosas. Gente, leía un comentario que decía, me sorprende ver creyentes que involucran a sus hijos con disfraces y están maldiciendo su descendencia. Entonces, todo es poner límites, todo es poner trabas, pero escuche, usted necesita entender qué es lo que Jesús hizo por usted. Necesita entender que la obra de Cristo Jesús fue tan completa, fue tan absoluta, y que Jesús no vino para establecer un sistema de leyes, porque eso ya lo había. La ley ya estaba. Jesús no vino a establecer un sistema de normas. Jesús no vino a establecer un sistema de prohibiciones. Eso ya existía. ¿Para qué iba a venir Jesús para eso si ya estaba? La Biblia dice en Juan capítulo 1 que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia vino por medio de Jesucristo. La ley ya estaba. Las normas ya existían. El no hagas ya existía. El haz esto ya existía. Las condiciones ya existían. Si uno quería ser bendecido, todo estaba condicionado. Y todavía hoy en la iglesia se nos trata de hacer ver, o se nos quiere que entendamos o que creamos que todavía todo sigue condicionado. Si tú haces esto, te irá bien. Si tú no haces esto, no te irá bien. Dios te va a bendecir si haces esto. Dios no te va a bendecir si no haces aquello. No, escuche, estamos en un nuevo pacto. Y este nuevo pacto es un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y una de las cosas que usted necesita entender, que es uno de los privilegios de este mejor pacto, es entender que ahora en Cristo somos la justicia de Dios. Ya no somos pecadores. Usted no es pecador. Usted nunca jamás volverá a ser un pecador, una pecadora. Nunca más, pastor, nunca más. Eternamente. Por eso una de las claves, una de las cosas que vamos a ver en esta serie, vamos a estar viendo, como vimos la semana pasada, un poquito hablar acerca de espíritu, alma y cuerpo, pero también vamos a ver nuestra posición de justicia eterna en Cristo Jesús. Porque recuerde que usted es un ser eterno. Amén. También vamos a estar hablando acerca de ser libres de condenación y de por qué peca el creyente. Pastor, usted dice que ya no somos pecadores, pero yo peco. ¿Por qué peco? Bueno, todo eso lo vamos a ir descubriendo domingo tras domingo. Así que conforme usted va viniendo y usted va escuchando, cada vez usted va a tener más luz, cada vez usted va a tener más revelación de este tema maravilloso que es justificados en Cristo, para posiblemente acabar hablando acerca de los frutos de justificación. Frutos de justificación manifiestan una vida de justificación. ¿Amén? ¿Está conmigo? Muy bien. Abramos nuestras Biblias en 1 Tesalonicenses capítulo 5, después de esta breve introducción. Vamos a hablar acerca de espíritu, alma y cuerpo, porque, como decíamos la semana pasada, para poder entender nuestra posición de justicia en Cristo, necesitamos entender espíritu, alma y cuerpo. Es decir, necesitamos entender que nosotros somos seres espirituales. Por eso somos seres eternos. Yo dije la semana pasada, en el momento que un bebé es concebido, automáticamente ese bebé tiene espíritu y tiene alma. Da igual, perdóneme, da igual lo que la gente no creyente diga. Da igual que le llamen feto, que le llamen que todavía no es una persona bíblica. Yo decido creer la palabra de Dios. Y en el momento que un bebé es concebido, hay un espíritu y un alma que están puestos ahí. El cuerpo se va desarrollando en el vientre de la mamá, pero el espíritu y el alma ya están ahí. Para Dios ya es un ser. Y para usted y para mí también debe ser un ser. Amén. Usted lo ve ahí en las ecografías y usted lo va mirando, pero es un ser. Por eso los papás, cuando están esperando el bebé, ya van buscando nombre, ya van preparando la habitación, van preparando la cuna. ¿Por qué? Porque es un ser ya. Amén. Entonces, en ese momento el espíritu y el alma forman parte, se completa el ser tripartito, que como dice aquí la Biblia, 1 Tesalonicenses 5:23, ¿lo tiene? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser.
espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Claramente hay una diferencia entre espíritu y alma. Espíritu y alma no es lo mismo. ¿Sí? El ser humano es tripartito, significa que tiene espíritu, alma y cuerpo, o para decirlo de una manera que lo entendamos mejor, somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Somos eternos, ¿por qué? Porque ya no tenemos final. Una vez que la persona parte de esta tierra, o se va al cielo o se va al infierno. No hay más. ¿Sí? Entonces, ¿y qué ocurre? Que va a vivir toda la eternidad en un lugar o en el otro. Por eso ya no hay fin para la persona. En el momento que es concebido y el espíritu está ahí, ese espíritu vivirá eternamente en algún lugar. Entonces, yo soy espíritu, tengo un alma. El alma está compuesta de mis emociones, la voluntad y la mente, y vivo en un cuerpo. El cuerpo es la funda. La Biblia dice claramente en Santiago que el cuerpo sin espíritu está muerto. No sirve. Entonces, en el momento que el espíritu abandona el cuerpo, el espíritu y el alma abandonan el cuerpo queda muerto, humanamente hablando. Es una funda. Ahora, el cuerpo se mueve porque usted está dentro de ese cuerpo. Esta americana no tiene vida en sí misma. Yo me muevo y la americana se mueve. Pero si yo me saco la americana, sería raro que tuviera vida en sí misma. Empezar a caminar por la sala, ¿no? Eso sería algo raro, sería un truco de magia o algo así. Entonces, escuche, su cuerpo se mueve porque usted está dentro todavía. En el momento que usted no esté dentro, el cuerpo dejará de moverse. Que se tranquilo, van a pasar muchos años hasta que ese día llegue. Amén. O en el momento que Jesús venga por nosotros, este cuerpo se transformará en un cuerpo glorificado automáticamente. Amén. En el rapto. Hebreos capítulo 4, por favor. Repito que esto es importante porque de esta forma podemos entender nuestra posición de justicia. Cuando entendemos que hay una diferencia entre espíritu, alma y cuerpo. Hebreos, capítulo 4, verso 12. ¿Lo tienen? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjese que dice hasta partir el alma y el espíritu. Hay una división entre alma y espíritu. El creyente necesita entender cada vez más que somos seres espirituales para evitar vivir dominados por el alma. Mientras la persona no nace de nuevo, Efesios capítulo 2 dice que usted y yo estamos muertos en delitos y en pecados. ¿Se acuerda que lo leímos la semana pasada? Entonces, ¿qué significa eso? El espíritu de la persona está muerto, quiere decir que no está relacionado con Dios. Porque eso es lo que significa muerte en la Biblia. No tener una relación con Dios, no estar unido a Dios, separación de Dios. Entonces, el cuerpo de la persona está dominado por el alma. Usted puede ver que la gente sin Cristo son dominados por sus sentimientos y emociones. Son dominados por sus razonamientos. Porque no tienen un espíritu que pueda dominar el resto del ser. ¿Está conmigo? Pero la Biblia dice que espíritu y alma no es lo mismo. Y que cuando nosotros nacemos de nuevo, Jesús, Dios, nos da vida. Y es ahí donde yo necesito entender que desde mi espíritu, desde quien yo soy, debo dominar todas las partes de mi ser. Es decir, el alma no debe ser quien domine mi ser, el espíritu debe ser quien domine mi ser. ¿Qué significa eso, pastor? Mis creencias deben dominar mi vida, no mis emociones. Hay gente que de repente son miembros de una iglesia y porque se ofenden con alguien, ya no van más a la iglesia. Sabe que ese creyente no es un creyente dominado por el espíritu, sino por el alma. Permite que sus emociones sean más fuertes que sus creencias. Y usted necesita ser dominado por lo que cree, no por lo que siente. Amén. Entonces, nosotros somos
seres espirituales, venga conmigo a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, verso 24. Juan capítulo 4, verso 24. Dice así: Dios es ¿qué? Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. ¿Se acuerda que Génesis 1 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza? ¿Sí? ¿Serafín, puede venir un momento? ¿Qué tal? Gracias por venir. Serafín y yo hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? He buscado uno de los que quizás sean más evidentes las diferencias. Ahora, ¿somos iguales físicamente hablando, Serafín y yo? ¿Cómo que no? Miren, tenemos el mismo color de piel, tenemos la misma altura, ¿no? Somos, y parecemos calcados, parecemos gemelos, somos los gemelios nosotros. ¿No lo somos? Pues está, gracias. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios haya dicho que iba a hacer al hombre a su imagen y semejanza? Si Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, primero, ese hombre tiene que ser parecido a Dios. Segundo, todos los que salgan a partir de ahí tienen que ser también igual a Él. ¿Dios es qué? Dios es espíritu. ¿En qué sentido Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza? Dios hizo al hombre un ser espiritual. No nos parecemos físicamente. Obviamente, usted sí se parece a papá y a mamá. Los hermanos que son naturales, si traemos a Rubén y a Anaís, claro que usted va a decir, hombre, se parece, claro, son hermanos. Y si usted pone a Gemima, a Damaris, a María Jesús y a Pepa, usted dice, claro, se van pareciendo. ¿Por qué? Porque son familia. Pero de repente yo no tengo ningún parecido con Ángel, no lo tengo con Pedro ni con Serafín, como hemos dicho. ¿Por qué? Porque no nos parecemos. Entonces, ¿dónde está la semejanza con Dios? En que somos seres espirituales. Dios creó al hombre y a la mujer como seres espirituales. Génesis capítulo 2. Verso 7. ¿Lo tiene? Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Hasta que Dios no sopló aliento de vida en el hombre era una figura de barro. Es como cuando su hijo o su hija va al colegio y le hacen trabajar con barro y luego se viene con una figurita de barro. ¿Qué pasaría si de repente su hijo trae una figurita de barro y usted la pone en el armario y de repente está tan tranquilo a las 12 de la noche y la figurita de barro empieza a moverse y a hablar sola? No sería normal. Ayer como prejoven formé parte de la reunión de prejóvenes. Esa risa sobra. Y estábamos viendo la película Pesadillas y había un muñeco que hablaba y un muñeco que daba mucho miedo. No es normal que un muñeco hable. Solo los prejóvenes pudimos disfrutar de ese tiempo con palomitas y Coca-Cola cero, eso sí, sin cafeína y sin calorías. Pero escuchen, la figura de barro no habla hasta que Dios sopla aliento de vida. Dijimos la semana pasada, cuando hicimos el ejemplo del papel roto, el papel no deja de ser papel, simplemente se ha dividido. Escuche, Dios no dejó de ser Dios, lo que pasa que lo que hizo Dios
fue ponerse a sí mismo en el hombre. Sopló aliento de vida en el hombre y entonces fue el hombre un ser viviente. ¿Por qué? Porque el hombre pasó a tener la misma capacidad que Dios tenía. Oiga, Adán le puso nombre a todos los animales. Imagínense, a todos los animales Adán le puso nombre. Adán tenía una capacidad inmensa. ¿Por qué? Porque tenía la naturaleza de Dios. Científicamente hablando, se dice que no estamos usando ni siquiera un porcentaje alto de nuestro cerebro, porque si lo pudiéramos usar sería extraordinario. Creo que Adán sí lo usaba. Esa es mi creencia. Creo que antes de la caída, Adán usaba la totalidad de lo que Dios puso en él. Porque Dios no pone límites en ningún momento. ¿Me está escuchando? Entonces, somos seres espirituales. Dios es espíritu. Yo tengo que saber quién soy. Soy un espíritu. ¿Por qué? Porque eso va a ayudarme a poner mi mirada en la eternidad. A veces tenemos la mirada tan puesta en lo natural que nos olvidamos que somos seres espirituales. Es verdad que podemos atravesar circunstancias, dificultades, pero jamás van a ser eternas. La eternidad no es comparable al tiempo que usted está aquí en la tierra. Nuestra eternidad, o nuestra vida, perdón, va a ser eterna en la presencia de nuestro Señor. Amén. Usted es un espíritu. Y cuando nosotros partimos de esta tierra, Dios nos recibe en el cielo. Y aquí abro un paréntesis. Usted necesita entender esto, ya lo estuvimos enseñando cuando hablamos acerca de antes y después, pero eso fue los miércoles. Tenga bien claro esto, Dios nunca se lleva a nadie. Dios no se lleva a sus hijos. Dios no tiene nada que ver con la muerte. La gente dice, el Señor se lo llevó. No, Dios no se los lleva. Dios no se lleva a sus hijos, Dios recibe a sus hijos. ¿Está escuchando? Dios me va a recibir a usted, Dios me va a recibir a mí cuando parta de esta tierra, pero Él no me llevó, Él me recibe. ¿Amén? Porque Dios no es un Dios que ande llevándose. Lo que Dios se llevó de la tierra se lo llevó vivo. Se llevó a Enoc, estaba vivo. Se llevó a Elías, estaba vivo. ¿Está conmigo? Cuando venga el arrebatamiento se llevará a la iglesia que estará viva, al cuerpo de Cristo. Entonces, no usemos esa expresión de Dios se llevó. Dios recibe a sus hijos. ¿Sí? Ya cierro el paréntesis. Juan capítulo 3. Verso 6, Juan capítulo 3, verso 6. Dice así, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Quién creó al hombre? Dios. Dios es Espíritu. Usted es Espíritu. De esa manera, repito, yo pongo mi mirada en la eternidad. Venga conmigo ahora a Santiago capítulo 1, por favor. Le voy dando varios versos para que usted pueda anotar o se pueda seguir con la palabra. Santiago capítulo 1. Versos del 23 al 25. ¿Lo tienen? Santiago capítulo 1, versos del 23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora fíjese que dice que cuando nosotros nos miramos a la palabra, nosotros estamos considerando lo que somos. Es como el que se mira a un espejo. ¿Qué es lo que usted ve en el espejo cuando usted se mira? Un reflejo,
una imagen, han dicho por ahí. ¿De quién? Suya. Gente dice, cuando me miro en el espejo me veo a mí. No, usted no se ve a usted, usted está viendo una imagen. Realmente usted no ha visto nunca su cara realmente, usted ha visto un reflejo de su cara, usted ha visto fotos de su cara, usted ha visto reflejos de su cara, pero no hemos podido ver nuestra cara, no hemos podido sacarnos los ojos, mirarnos un momentito y volver a ponernos. No. Entonces, cuando usted se mira en el espejo, usted ve un reflejo de lo que usted es en la carne. ¿Sí? Usted se levanta a la mañana y se mira para peinarse, para lavarse la cara un poquito, y usted se va mirando porque sabe que es un reflejo. ¿Y usted qué hace? Confía en el reflejo que ve, ¿sí o no? Usted se mira y si usted se ve despeinado, usted confía en ese reflejo. Bueno, Santiago nos dice que la palabra de Dios es como un espejo. Que cuando yo me miro a la palabra estoy viendo un reflejo, ¿pero de qué? De lo que yo soy en el Espíritu. Usted necesita entender que para saber quién es usted en el Espíritu necesita darle atención a la palabra de Dios. Juan capítulo 6, verso 63, anótelo si quiere, dice así: las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Corintios dice que necesitamos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Yo necesito mirar la palabra y creer lo que la palabra dice de mí. Escuche, si la palabra dice que estoy sano, yo estoy sano. Si la palabra dice que he sido bendecido, yo he sido bendecido. Y si la palabra dice que yo soy la justicia de Dios, yo debo creer eso. Independientemente de cómo me sienta, independientemente de cómo me haya comportado, yo debo creer lo que la palabra dice de mí. La palabra dice que soy justo, yo soy justo. No voy a discutir con eso. Usted no discute con el espejo. Si el espejo le dice que usted está despeinado, usted no discute con él. No, yo no te creo, espejo. Yo estoy bien peinado. ¿Haría eso usted? ¿Lo ha hecho alguna vez? Hágaselo mirar si lo ha hecho. Usted no habla con el espejo le dice que está despeinado, o para maquillarse usted se mira al espejo, usted le hace caso. Esto es igual, no discuta con la palabra, crea la palabra. La palabra dice que soy justo, pero como ayer pequé, no creo que sea justo. No, si la palabra dice que usted es justo, usted es justo. Si la palabra dice que todos los pecados fueron perdonados, todos los pecados fueron perdonados. Si la palabra dice que Dios no está enfadado con usted, sino que usted ha sido acepto en Cristo, usted tiene que creer eso. No tiene que creer que Dios está enfadado o que Dios está enviando juicio. No, no, no. Usted ha sido aceptado en el amado. Usted ha sido aceptado en Cristo. Crea lo que la palabra dice de usted. Crea lo que la palabra dice que usted tiene en Cristo Jesús. Amén. Segunda de Corintios 5, 17. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Escuche, si la palabra dice que somos nuevas criaturas, eso es lo que somos. Por lo tanto, yo no tengo derecho a juzgar a alguien por sus acciones cuando la palabra me dice que si está en Cristo es una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, yo no soy quien para juzgar. A nadie creo que a nadie nos gusta que nos juzguen, ¿sí o no? Por lo tanto, no debemos juzgar. La Biblia dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas, ¿cuántas? 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 Son hechas buenas. Todo ha sido hecho nuevo. Escuche, yo me sigo llamando igual. Desde que me pusieron el nombre que me pusieron, yo me sigo llamando Kenneth desde hace ya más de 38 años. Pero cuando yo nací de nuevo, hubo un Kenneth que murió y una nueva criatura apareció. Entonces yo tengo que creer eso. Cada persona que nace de nuevo es una nueva criatura. Es una nueva especie jamás creada antes.
Lo viejo pasó, todo ha sido hecho nuevo. Bueno, pastor, ¿y por qué se comportan igual? Porque ahora hay un proceso y hay un trabajo con el alma, pero no con el espíritu. En el espíritu, esa persona ha sido hecho nueva. En el espíritu, esa persona ya está en Cristo. En el espíritu, esa persona tiene la naturaleza